convicción y podamos tener una convicción y podamos ser cambiados en algo. Te rogamos y te pedimos que tu palabra cumpla el propósito para el cual viene. Te lo pido y te lo ruego en el nombre santo y maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Así de pie, le doy lugar a Cycle. Hola hermanos, Dios les bendiga. Tomen asiento, tomen asiento. ¿Cómo están? ¿Bien bendecidos? Qué bueno verlos de nuevo. Qué bonita la presencia del Señor, amén. Que viene y llena el lugar. Y la clave estuvo en una palabra que se habló hace un momento y quiero comenzar contándote una pequeña historia en esta misma línea. Estaba nuestro hermano Isaac hablando acerca de la oración. Esta historia pues no es mía, pero pasó hace muchos años. No sé si sabes, pero el avivamiento más grande que ha existido no ha sido de alabanza, no ha sido de otra cosa, sino de oración. Ha sido el avivamiento más grande que ha existido. Había un hombre llamado von Zinzendorf, el conde von Zinzendorf. Este personaje vivió en una época donde la iglesia era perseguida. Él tenía cierta posición en el lugar donde él vivía. Comienza a ver a los cristianos perseguidos en Alemania y siente en su corazón poner un lugar, destinar una de sus propiedades para que comiencen a reunirse libremente sin ser perseguidos. Entonces está un lugar grande, amplio, y comienzan a llegar ciertas personas a reunirse. Llegan de otros lados y resulta que aquí pues podemos buscar a Dios libremente. Pero ¿qué sucedía en ese entonces? Algo que durante toda la historia muchas veces nos ha perseguido a los cristianos: diferencias doctrinales. Amén. Gracias, hermano. Esto que conlleva que había cosas en las que no estaban de acuerdo. Por ponerlo o actualizarlo a este tiempo, lenguas, manifestaciones, sabemos que hay metodistas, bautistas, etcétera. Supongamos que es algo así, ¿ok? Entonces había diferencias entre qué sí y qué no, y quién tenía la razón. Vamos a ver, no, es que tú lo haces de esta forma y no es así. Así es como debes de buscar a Dios. Entonces von Zinzendorf ve esto y dice, a ver, la razón por la que se abrió este lugar es para tener comunión con Dios. Entonces, aquí no se va a hacer otra cosa, no se va a hablar otra cosa, sino se va a venir a orar. Rompió todos las variantes que cada una de esas personas traía y les dijo, a partir de ahora lo único que vamos a hacer es orar. Comenzaron a orar, siguieron orando, se añadieron más al grupo, seguían orando, se añadieron más al grupo, se añadían siempre. Y de repente ciertas personas salían con una visión específica de parte de Dios, y esto vino a través de la oración. Este tiempo, ¿sí les mencioné al principio cuánto duró? No, ¿verdad? Échenle, ¿cuánto creen que duró? Años. Una cantidad, díganme una cantidad. ¿Cuánto? 10 años. Súbanle. ¿Quién da más? 20. 50. ¿Quién da más? Más de 100 años, hermanos. Más de 100 años. Gente constantemente de este lugar entraba, oraba, salía, y de ahí muchas de nosotros que hoy tenemos el evangelio, lo tenemos gracias a ese tiempo de oración que comenzó en cierto momento, hermanos. De este grupo, si ustedes quieren investigarlo, se llaman los moravos de Moravia, refugiados de Moravia, y así se les conocía como los moravos. En cierta ocasión va un grupo en un barco, y la primera ocasión que venía para América, John Wesley. ¿Han escuchado acerca de John Wesley?
Ok, John Wesley venía hacia América, resulta que se desata una tormenta, empieza el miedo a llenar la vida de las personas que estaban en ese lugar y también llenó la vida de John Wesley. John Wesley sintió miedo, iba muy listo, muy preparado de misionero para América y todo, y resulta que tenía miedo en ese momento. Entonces voltea hacia cierto punto y hay un grupo de personas que están tranquilas. No estaban en una oración de miedo, sino estaban en una oración de comunión, estaban orando, y él expresa de la siguiente forma, según historiadores, expresa: ahí me di cuenta que yo no era cristiano. Qué fuerte, ¿no? Entonces John Wesley no llegó a América, se regresa con este grupo de personas, está un tiempo en oración y cambia su visión y regresa a Inglaterra, y toda la repercusión que él tuvo para el cristianismo estuvo principalmente ¿en dónde? En Inglaterra. Amén. ¿Te puedes dar cuenta qué importancia tiene la oración? ¿Qué importancia tiene el que nosotros tengamos una comunión personal con Él? Se rompen esquemas, hermanos, se rompen nuestras propias ideas de quién es Dios, de qué debe de ser para mí. Amén. Aún eso es idolatría, hermanos. Cuando nosotros tenemos imágenes creadas de lo que queremos y sabemos que es Dios, cuando Dios va mucho más allá, cuando el Señor quiere ir mucho más allá. Amén. Ahora te voy a contar una historia que viví meses después de haber entrado a la EDEC. Pues me tocó compartir aquí con ustedes. Algunos que no me conocían, pues ya más o menos, aunque sea de vista, ya reconocieron al loco aquel. Llego, hermanos, y si algo empezó a salir, y es que eso es lo que sucede muchas veces en la escuela bíblica, hermanos. El Señor te exprime a tal punto de llevarte a depender de Él, de no depender de tus propias fuerzas y de saber: soy yo el que está trabajando contigo y el que quieras. Es tan específico, tan impresionante, que es muy específico para cada uno de los estudiantes. Ahora yo les comparto mi experiencia. Yo iba con dones, con la autosuficiencia que un don puede generar muchas veces erróneamente. ¿Por qué razón? Porque pues uno cree que conoce, uno cree que sabe. Empiezan a exponerse palabras delante de mí y en mi cabeza empezaron a hacer tanto ruido, hermanos. Yo chocaba con muchísimas ideas, yo estaba desesperado. Llegó el punto de en mi cabeza decir: ay, Señor, yo me equivoqué, no tenía que venir, no tenía que llegar a este lugar, perdón. Porque empezó a levantarse enojo en contra de personas. No era mi lucha contra carne y sangre, pero parecía, mi cabeza me hacía creer que mi lucha era contra los maestros, que mi lucha era contra a ver quién sabe más. Y no se trataba de eso, hermanos. Entonces, en esta necesidad real, comencé a orar, y mi oración cada vez fue transformándose, porque antes yo le exponía al Señor mis verdades, oraba y venía: Señor, a ver, esto y esto, como dijimos ahorita, el carro rojo, como decía el hermano, yo quiero el carro rojo, Señor. Pero cada vez fue transformándose hasta Dios llevarme al punto de decir: no sé ni qué decirte, Señor, no sé ni cómo pedirte, no tengo idea de qué es lo que necesito, pero ayúdame. Entonces, a través de un maestro, Steve Berry, el director del Hogar Victoria, él es maestro nuestro y hasta la fecha me ha apoyado bastante, hermanos. Lo reconozco públicamente. Y parte de lo que me empezó a enseñar de manera personal era a través de sus propias experiencias, y me dijo: si algo te va a hacer permanecer, es aquello en lo que tú no tienes idea. Si algo te va a hacer permanecer, son las experiencias con el nombre. Dice: eso es lo que a mí me hace permanecer. ¿Qué significa una experiencia con el nombre, hermanos? Aquello donde tú no tienes
la menor idea cómo es que funciona. Aquello donde tú no sabes ni qué pasó, pero algo pasó, pero algo se transformó. Y lo digo así de general porque puede ser muy específica la necesidad, pero el nombre sigue siendo el nombre, hermanos. Amén. Entonces, yo nunca había pedido eso, pero estábamos, si mal no recuerdo, estábamos en plenaria, o perdón, estábamos en retiro. Estábamos en retiro, o no recuerdo. El chiste es que estaba un evento, siendo sinceros no recuerdo, pero yo estaba en la parte de atrás y empecé a orar de esta manera, después de esta plática, y le dije: Señor, si una experiencia con tu nombre va a ser que sienta la certidumbre que solo viene de ti, ayúdame. Si eso es lo que necesito, ayúdame, dámelo. Aquí estoy. Y empecé a orar así. Se estaban derramando mis lágrimas, pero eran lágrimas de desesperación. Lágrimas donde yo le decía: Señor, por favor, ayúdame, por favor. Y entonces comenzó la alabanza. Yo no sentía ganas de danzar, hermanos, siéndoles reales. Y la alabanza tornó totalmente a un cantar constantemente el nombre, el nombre, el nombre. Cambiaban de canto y era el nombre otra vez, y el nombre y el nombre. Entonces mis amigos pasan al frente, todos los estudiantes, y están ahí danza y danza, y yo en las bancas de atrás, ahí en Mellehualco. Y poco a poco cerré mis ojos y empecé a caminar. No estaba danzando, estaba caminando solamente. Y yo seguía pidiendo esto, llorando, pero pidiendo esto, llorando, pero pidiendo esto. Una experiencia con tu nombre, Señor, una experiencia con tu nombre. En eso, teniendo mis ojos cerrados, siento que alguien toma mi mano derecha. Y abro mis ojos, y mis ojos en lo natural voltean y no reconocen a la persona que está a mi lado derecho. De repente toman mi mano izquierda, abro mis ojos y no reconozco a la persona que estaba ahí. Inclino mi rostro, sigo orando, y alguien pone su espalda en mi cabeza. A mí se me hacía extraño en la parte natural. Piénsalo, si alguien está rozando contigo, ¿qué hace? Te despegas, se aleja, ¿verdad? ¿Por qué esta persona no se alejaba de mi cabeza? Yo me quería hacer hacia atrás y aquí seguía pegada. Entonces, donde yo doy otro paso hacia atrás, alguien pone su mano en mi espalda. Cierro mis ojos y empiezo a ver el cerco. Empiezo a ver un cerco de su nombre, cada una de las letras rodeándome y diciéndome: aquí estoy, yo te predestiné, yo te aparté para mí, tú eres mío. Y entonces, hermanos, abro mis ojos, volteo hacia mi mano derecha. Ya me habían soltado, ya se habían despegado, y en mi mano derecha estaba la hermana Satoko. ¿Cómo no reconocí a la hermana Satoko? Estaba en mi cabeza. Volteo hacia mi lado izquierdo y estaba el hermano Héctor Miguel. Ah, caray. Volteo hacia el frente y veo al hermano Rafa. ¿Sí lo conocen? ¿Sí conocen al hermano Rafa? Al más grandote, de los más grandotes, junto con el hermano Joaquín, que vean de IMEC. Mi cabeza estaba estallando. ¿Por qué no reconozco? ¿Por qué no había reconocido a cada uno de ellos? Y mi cabeza estaba en eso y dije: Señor, eres tú, solamente eres tú. Y lo que te quiero decir con esto, hermanos, y la razón por la que comienzo con esto es agradecerles por sus oraciones, pedirles que lo sigan haciendo, y que aún en ese nombre
es donde está nuestra llenura, hermanos. Es donde está aquello que quizá una persona que venga y se pare y te comparta lo que tú quieras no va a satisfacer, como el nombre tiene la capacidad de decirte: tú eres mío, tú fuiste predestinado, tú fuiste cercado desde antes, aún de que tú me eligieras a mí. Yo ya te había visto y yo ya te había amado. Cualquier batalla que pudiéramos tener, hermanos, entendamos que no es de nosotros, que no es que tan agresivas son nuestras manifestaciones. Las manifestaciones vienen porque provocó algo aquí adentro, primeramente el Espíritu Santo. Pero entendamos eso, hermanos. De la experiencia que se contó de campamento, lo que te puedo decir es que si hubo algo que libró esa batalla, fue levantar el nombre. No fue, no porque eso no tenga poder, pero cuando muchos lo hacemos con un grito solamente de nuestra garganta, hermanos, lo único que incluye es nuestra fuerza natural, creyendo que lo podemos hacer por nosotros mismos. ¿De verdad podemos, hermanos? Es el nombre. Amén. Es el nombre. Vamos a entrar en materia, hermanos. Gracias. Siento el calor ya ahora sí de Monterrey, ya lo extrañaba. Vamos a Juan, por favor, hermanos, capítulo 1. Voy a darte citas que quizá toda la vida has conocido, pero espero que podamos aprender algo en esta tarde. Amén. Capítulo 1, versículo 1. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios, todos juntos leemos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vamos a saltarnos al versículo 10, por favor. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Bonitas palabras, ¿verdad? Con las que Juan comienza la introducción al Evangelio. Hermanos, la palabra verbo, sé que hemos aprendido, entonces voy a tomarme solamente un tiempo. Viene del griego logos. El logos, ¿qué significa? Significa palabra pronunciada por una voz viva. Significa decir, hablar, afirmar, mantener, llamar por nombre. Significa creación, significa inteligencia. Aún en la filosofía, Heráclito, una expresión que tenía es: no a mí, sino habiendo escuchado al logos, es sabio decir junto a él que todo es uno. Heráclito, si algo exponía, era decir: aquí está la unidad, en el logos está la unidad. No específicamente se refería a la deidad, pero estaba este deseo de tratar de comprender en la palabra logos. Lo que trataban de exponer las personas que lo han utilizado es aquello de donde genera la misma vida, de donde se genera la misma inteligencia, la misma capacidad creacional. Amén. ¿Vamos bien? ¿Sí? Y Juan nos está hablando aquí sobre el verbo. Empieza diciendo: en el principio era ¿quién? El verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Volvamos a Génesis y recordemos cómo estaba ahí Dios, cómo estaba ahí el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada uno de ellos una función específica. Y la parte del Padre era decir:
hablar y decir que se haga esto, hágase esto. La parte del Hijo, hermanos, era actuar. Era venir y ser esa parte creadora, esa parte que venía y comenzaba a formar. Y que sea la luz, dijo el Padre. Y vino Jesús y fue creada la luz, donde estaba posando el Espíritu Santo sobre la faz de la tierra. Ahí comenzaron a ser hechas todas las cosas. Ahora vamos comprendiendo qué es lo que nos estaba diciendo Juan a través de esta parte de el Logos. Amén. Había descubierto aquello que aún los filósofos y que aún, déjame decirte, en la psicología siguen estudiando. Si hay alguien aquí psicólogo, sí, no me va a dejar mentir. Pero Sigmund Freud utilizó esta expresión para referirse a aquello que todavía no había sido descubierto. En una de las áreas de psiquiatría es utilizado el Logos para tratar de comprender de dónde viene el ser humano, cómo es formado, de dónde vienen las ideas. Y Juan nos expone aquí no solamente una palabra que se oye bonita, el verbo con Dios, hermanos, nos está exponiendo aquello de lo que fue creado todo, aquello de lo que tú y yo fuimos creados, hermanos, aquella parte creadora. Amén. Y entonces tú y yo nos vemos expuestos ante un Juan que pensamos, ok, pues qué padre, ¿verdad? Que Dios le reveló eso. Pero Dios me llevó a cuestionarme en cierta ocasión, ¿qué costo, qué sacrificio, qué tipo de relación había Juan y Jesús para llegar hasta este punto? Ahora tú puedes estudiar las cartas de Juan, puedes estudiar primera, segunda, puedes estudiar Apocalipsis, y en diferentes épocas de Juan, el único que se refiere a Jesús con esta descripción es él. Es el único que utiliza la palabra logos o la palabra verbo para referirse a Jesucristo. Amén. Ahora recordemos un poquito cuál fue la relación de Juan con Jesús. Para empezar, desde el momento en que fueron llamados, él y su hermano dejan a su padre, Zebedeo, y comienzan a seguirlo. ¿Recuerdan ese momento? Vamos a recordar todos juntos, hermanos. Yo sé que esto lo conoces, pero ¿les parece si vamos armando esto juntos? Amén. Entonces, comienza a pasar el tiempo y ahorita lo mencionábamos, algo muy curioso, se me hizo muy curioso que también lo dijera. Pero había una naturaleza en ellos dos que tenían un apodo por parte de Jesús. ¿Recuerdan ese apodo? ¿Cuál? Los Boanerges, los hijos del trueno. Esto era por el ímpetu que tenían, por la rapidez con la que reaccionaban. Y en cierta ocasión, cuando Jesús se ve ofendido por un grupo de personas, ¿recuerdan qué hicieron estos dos? Dicen, oigan, Jesús, ¿y si mandamos que descienda fuego del cielo y que queme a estos inicuos? Así estaban bravos estos muchachos, eran de ímpetu, reaccionaban y se ponían al frente. Hubo un cambio de naturaleza en ambos. Hubo un cambio de naturaleza en Juan. Me voy a adentrar un poquito más con Juan. Amén. ¿Qué más pasaba con Juan? Una de las escenas más conocidas que cada que es Semana Santa la recordamos. Juan ahí estaba presente. Juan estuvo presente en todas las escenas donde Jesús estaba. Ahí estaba él. Y ahorita vamos a entrar a eso para recordarlo también. Pero en la crucifixión, ¿qué nivel de confianza había por parte de Jesús hacia Juan? ¿Qué nivel de relación había? ¿Qué palabras mencionó a Juan? Hijo, he ahí tu madre. Madre, he ahí tu hijo. Ahora, esto en primera instancia todos lo conocemos, todos lo sabemos. Y me puse a pensar de esta forma, hermano.
¿Recuerdan que entre los discípulos había un hermano carnal de Jesús? ¿Sí? ¿Sí lo sabíamos? Había un hermano. ¿Por qué razón no encargárselo a él? ¿Cuál era el nivel de relación de este personaje que tenía tal confianza? No me voy a meter en profundidades en esto, pero lo único que quiero dejarte es la parte que tú y yo podamos comprender de manera sencilla. ¿A quién le confiarías? ¿A tu familia? ¿Sí? ¿Qué relación debe de haber para que tú le encargues a tu hijo a una persona? Amén. ¿Qué relación debe de haber con tal o cual persona para que tú encargues a tu mamá? Más o menos nos ponemos en la misma línea. Había multitudes que seguían a Jesús. Había multitudes que constantemente iban para escuchar lo que aquel maestro tenía que decir, porque era sabio. Yo lo podía reconocer, cualquiera. Iban y estaban ahí, se juntaban. Tenemos registro de 5,000 personas que se juntaron en una ocasión. Tenemos registro de 3,000. Tenemos registros de miles. Había otros miles que eran sanados, hermanos, que recibían un milagro por parte de Jesús. Tenían una parte de, amén. Había quienes de esos milagros tenemos también registro que fueron un poquito más allá y se volvieron seguidores de Jesús. Amén. Recordemos que esta primera multitud, que aun cuando lo recibieron en su entrada triunfal gritaban Hosana, fueron aquellos mismos que gritaban crucifíquenlo. Había 12 personas que eran cercanos a él, que estaban llamados como discípulos. Había 3 que formaban parte de un círculo cercano, pero solamente había uno que tenía una comunión tan cercana con él. Amén. Vamos a Primera de Juan, por favor, hermanos. Igual capítulo 1, por favor. Primera de Juan, capítulo 1. En cierta época, más adelante que Juan escribe esto, nuevamente encontramos, como se los dije hace un momento, la descripción de Jesús como el Verbo. Y es algo muy parecido quizá al Evangelio, pero vamos a darnos cuenta de ciertas características que se encuentran aquí, que en un momento más nos servirán para entenderlo mejor. Amén. Versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuevamente Juan diciendo, nosotros lo tocamos, nosotros lo vimos, nosotros lo tuvimos entre nosotros. Y quizá muchos no lo reconocieron, a los suyos vino, no le recibieron los suyos. Y es que el único que descubrió esto fue Él. Él lo expone con un deseo de que cada uno de nosotros entendamos, porque de aquí el cambio de naturaleza que tú ves registrado en Primera de Juan y en Segunda de Juan es aún al sobrenombre que se le conoce hasta el día de hoy y que él mismo hace mención en el Evangelio, el discípulo amado.
el discípulo al cual Jesús amaba. Y aquí ves una carta que constantemente te habla de amor. Y no te habla de ese amor, ay, soñador, ¿verdad? Te habla de un amor que corrige, de un amor que unifica, de un amor que transforma. Entonces, vemos a un Juan que cada vez nos va exponiendo un poco más quién era el Logos. ¿Qué es la vida? ¿Qué es aquello que recibió como revelación Juan al tener esta descripción? Que aún él constantemente lo exponía como la vida misma, aquel de donde viene todo lo que vemos, todo lo que somos, todo lo que palpamos. Amén. Más adelante, cuando leemos en Apocalipsis 19, si quieren vamos. Y ahorita vamos a regresar a esta cita también. Apocalipsis 19, versículo 13. Bueno, vamos a leer desde un poco antes, desde el versículo 10. Y yo me eché a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira que no lo hagas, yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Guardemos esta palabra testimonio, por favor. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Amén. Toda la descripción de lo que un día veremos. La realidad del testimonio. Es decir, que Jesús vino en carne. Que Jesús se hizo sacrificio vivo por ti y por mí. Eso es testificar. El único que puede darnos la capacidad de testificar quién es Jesús es el Espíritu Santo, el Espíritu de profecía. Ahorita vamos a entrar a eso un poco. Pero entonces, tenemos como Jesús comenzó todo desde la sangre, todo desde hacerse carne, pasar por el fuego. Y tenemos toda la descripción ahora de la estatura completa del Jesús glorificado, que un día será adorado por ti, por mí, por toda lengua. Y en ese momento, sus ropas teñidas en sangre. Amén. ¿Dónde fue escrito este libro, hermanos? ¿Recuerdan? En las islas de Patmos. Es correcto. ¿Bajo qué condiciones estaba Juan en ese momento? En destierro. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón lo desterraron? Porque no podían matarlo. Porque lo habían intentado. Existe esto que quizá ustedes han escuchado, que aún en cierta ocasión, hasta en aceite hirviendo, lo trataron de meter y pues nomás no se tostaba. Nada más no salía el pollo frito de Juan. Chamorrito frito no salió. ¿Qué era lo que buscaba Juan, hermanos? Exponernos toda estas grandezas, estas profundidades. ¿Sí o no? Otro de los registros que tenemos, ¿recuerdas en esa cena donde fue expuesto el culpable? Vamos a significarlo un poquito. Están sentados,
acaban de ser lavados de sus pies. Y Jesús dice, a alguno de ustedes me va a entregar. ¿Sí? Empiezan todos, ¿quién será? Yo, no. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? Empieza cada uno a preguntarse qué está pasando. ¿Cómo que alguno de nosotros lo va a entregar? Pues no éramos los 12 más cercanos. Imagínense, se veían ya como los 12 privilegiados. Y alguno de ellos le iba a entregar. Y la curiosidad los comía a todos, pero a uno de ellos lo comió lo suficiente como para voltear a ver. Los 3 cercanos, ¿recuerdan quiénes eran? Juan, Jacobo y Pedro. Bueno, piensen en estos 3 cercanos. Pero aún de esos 3 cercanos, uno de ellos ni siquiera se atrevió a preguntarle. Pero voltea con el que sí es más cercano y le dice, hey, pregúntale, con señas, ¿verdad? Tú pregúntale, tú, ándale. ¿Por qué razón Pedro no se atrevió a preguntarles, hermano? Y Juan, quitado de la pena, ¿dónde estaba? Recostado en el pecho, recostado. ¿El pecho qué se encuentra en el pecho? La oración. Recostado en su relación con Él. Quitadito de la pena, nada más dice, Maestro, ¿quién es? Y Jesús dice, al que yo le diere el pan humedecido. ¿Sí? Voy a hacer una pausa para que entremos a nuestra propia experiencia, hermanos. ¿Qué relación tenemos hoy con el Señor? ¿Qué tipo de relación tenemos hoy? ¿Qué tan cercano es nuestra oración hoy para decir, Señor, tú eres mi todo? Señor, tú eres todo lo que me interesa. Y estamos viendo un Juan que recibió revelación tras revelación, que no tendríamos acceso a un apocalipsis, que no tendríamos acceso a entender que Dios es amor por encima de ese principio que te pones ahí en la muñeca o que ves en stickers muy bonitos. Entender lo que Dios era. Amén. Si no hubiera habido esa relación tan cercana que Él decidió estar ahí, prefirió al maestro, prefirió estar ahí. Y no era por un beneficio, sino a través de esta primera relación, de esta primera instancia de decir, tú eres lo que quiero, no me interesa qué más pueda salir de ti. Yo lo que quiero es una relación contigo. Yo lo que quiero es estar cercano contigo. Entonces Jesús empieza a revelarle, Jesús empieza a mostrarle aún quién fue el que le entregó, aún la manera en la que fueron creados los cielos, la tierra, aún la manera en la que tú y yo un día le veremos, aún, hermano, la forma en la que tú y yo nos podemos acercar a Él. Amén. ¿Estamos entendiendo esto? Imaginemos que tenemos una cuerda. Uy, traía una, pero ya, se me perdió. Bueno, ok. C.S. Lewis, ¿lo conocen? Es un escritor. Escribió los libros de las Crónicas de Narnia. Un apologista inglés. Este personaje, en uno de sus libros, que en lo personal es mi favorito, escribe esta frase: esto es como si tuviéramos una cuerda, y esta cuerda tú constantemente la utilizas para cargar una caja. Puedes cargar esa caja, imaginemos una caja de esas del mercado y que vienen atadas con rafia, ¿verdad? Esa rafia te sirve y cargas tu caja y vas como si nada, ¿verdad? Te soporta ese peso. ¿Qué pasaría si un día tú te ves en la necesidad de que esa cuerda sea la que te sujete desde un acantilado? ¿Esa cuerda aguantaría lo suficiente?
¿confiarías igual de la misma forma que confiaste al soportar esa caja? ¿Pondrías tu vida? Y entonces empieza a hablar sobre la fe. Y empieza a hablar sobre la oración. Y dice, para mí era bonito empezar a orar por las necesidades de los hermanos. Era suficiente con yo decir, yo entiendo tu carga, hermano Isaac, como pastor, así que yo voy a estar orando por ti. Pero no fue sino hasta que el fallecimiento de su esposa lo llevó a tal dolor de entender lo que era una pérdida, que dice, ni mi oración ni mi fe son suficientes. Cuando está en juego tu vida, cuando está en juego realmente algo que tiene todo el valor, ahora te pregunto, ¿la oración que el día de hoy tenemos será suficiente? ¿Será suficiente? No solamente el tiempo, hermano, sino la calidad. Como lo decíamos hace un momento, existen los diferentes tipos de oración, intercesión, pero ¿cuánto realmente nos pesa el otro? Si algo nos enseña la hermana Esparza constantemente es esto que aquí veíamos, y de la intercesión nos dice, si no hay lágrimas, no hay intercesión. Dice, puedes gritar todo lo que tú quieras. Y nos pregunta, de hecho, ¿por qué gritan? Así es la hermana Esparza. ¿Por qué gritan? ¿Sientes la carga del otro realmente cuando oras? Aún empecemos por nosotros mismos. Cuando oramos, ¿por qué razón oramos? ¿Porque vamos a generar un beneficio? ¿Porque vamos a obtener algo del maestro? Ahora te pregunto, ¿de qué tamaño está tu cuerda? No me respondas, es una pregunta para cada uno. ¿Qué puedes sostener con esa cuerda? Amén. Un día tú y yo estaremos en esa prueba. ¿Está la suficiente exaltación en tu boca constantemente para decir yo te alabo, Padre, en medio de cualquier circunstancia? Qué bonito cuando lo dices en las montañas, pero en los valles que te han tocado hasta ahorita, yo te alabo, Padre. ¿Sí hay? ¿Sí se encuentra eso, hermanos? No me respondas, de verdad esto es para cada uno de nosotros. En este último tiempo, hermanos, ¿qué tipo de relación tengamos con el maestro? Va a definir en esos momentos de prueba, de lucha, porque van a arreciar, hermanos, porque el amor de muchos se va a enfriar, porque en muchos de nosotros va a ser bien fácil pensar, yo tengo el derecho yo puedo hacer esto, yo creo que ahora sí se lo ganó él. Ahora sí estoy en todo mi derecho de enojarme con esta persona. Las pruebas que hubo en este campamento, hermanos, si bien hubo este tipo de cosas que podemos llamarle sobrenatural, ¿sabes qué fue lo más impresionante? Que el hecho de que se perdieran los platillos comenzó a provocar enojo en las personas, a disparar enojo, a disparar molestia unos contra los otros. Y no hubo un guerrero que se diera cuenta, que abriera sus ojos y que, espérate, algo está pasando. En este tiempo, hermanos, el tipo de ataques van a ser así. En aquello que nosotros creemos natural y que creemos que tenemos el derecho a hacer, ahí va a comenzar a trabajar. Ahí se va a empezar a despertar. Con que sí sabes amar, a ver si es cierto. Con que conoces a Dios, con que adoras a Dios, con que lo exaltas con todas tus fuerzas cuando estás aquí en la alabanza. Entonces va a comenzar a ser probado en cada uno de nosotros. Van a venir las pruebas reales y será probada nuestra cuerda. Con rencor, con enojo, con tristeza. Comenzará. Y gracias a Dios que se levantaron guerreras en ese momento, porque no nos dábamos cuenta, hermanos.
pero estaba sembrando enojo como no tienes idea, y no quiero adentrarme en estos detalles. Lo que te quiero decir es ahora, en nosotros, no esperes que el disfraz que traiga el enemigo sea uno que vas a notar. Por eso es un disfraz, ¿verdad? Va a venir disfrazado de nuestras propias justificaciones. El vestido de la esposa, ¿de qué es, hermanos? De las justificaciones de los santos. Es el lino fino. Pero la justificación de un santo es aquel que ha aprendido a decir: tú eres mi justicia. Tú eres quien pelea por mí. Tú eres a quien yo levanto por encima de mi deseo de vengarme, de mi deseo de decir: es que ahora sí quiero hablar. Aquel que aprende a decir: Padre, tú eres la cabeza soberana de todas las cosas. Tú eres el propósito. Que sea tu voluntad en mí, que cada día mengue mi voluntad, que cada día todos mis sentidos se encuentren centrados por lo que tú quieres. Entender que eres tú en medio de todas las circunstancias. Ahí será probado. Ahí será probado, hermanos. Y si te hablo de esto, hermano, no es nada más para dejarte una palabra bonita y decirte: échale ganas en tu relación. Eso es lo que va a definir el último tiempo, hermanos. Eso es lo que va a definir nuestro caminar. Amén. Vamos a Hebreos, hermano, una cita que conoces a la perfección, pero ahora quiero que vayamos y la comprendamos. Hebreos 9. Vamos a leer desde el capítulo 9, versículo 9, disculpen. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios, lo leemos todos juntos. Lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos, consistiendo solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos, ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección. Todos juntos, fuerte, hermanos. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Viene la voluntad humana, viene la sangre de los machos cabríos, y aquí nos dice: no viene de esta creación. Tienes que entender que no es de esta creación, no es de esta forma. Y vamos a regresar a Juan 1. Juan capítulo 1 dice en el versículo 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. ¿Te suenan estas palabras? ¿Sí viste la relación entre una y otra? ¿De dónde tenemos que nacer tú y yo, hermanos? De Dios. ¿De dónde fue que nació este tabernáculo? De Dios, no de voluntad de varón, no de voluntad de carne, sino de Dios mismo. Nos fue dado una estatura, nos fue dado cada uno de estos muebles, no para jactarnos de qué tan alto hemos llegado,
pero para que cada uno de ellos sea una experiencia viva. Y Jesús vino y dijo: mira, aquí está este tabernáculo perfecto, aquí está la estatura por la cual tú debes de crecer, aquí está. Tú ya no eres guiado ni por carne ni por sangre. Yo ya puse el precio de sangre, yo ya di mi sangre. Ya no es necesario que hagas un sacrificio humano. Ya no es necesario que por nuestras fuerzas humanas intentemos llegar, sino que tenemos que aprender que solamente es de Dios. Esto no se trata solo de la salvación, hermanos. No se trata solamente del inicio. Se trata de una constante, de un constante decirle a todo nuestro ser: eres tú, Señor. Eres tú, eres tú, eres tú lo que yo quiero. Eres tú mi anhelo. Eres tú lo que yo busco. Señor, que si estoy de tal o cual forma, eres tú. Permíteme ver qué es lo que quieres crecer en mí. Permíteme ver qué es lo que quieres poner en mí. Por favor. Permíteme ver qué quieres añadir en este día a mi vida a través de X circunstancia. Si quieres, muy bien. Gracias. Ok. Hermanos, yo sé que conocemos, sé que entendemos ciertas cosas, pero nos decían una clave: si no las vivimos, son solamente pedazos de conocimiento, pedazos de entendimiento vano. Aquello que hizo la diferencia en Juan, que aunque Pablo, erudito, Pablo que fue y que hizo y que vino y trajo, observa cuáles son las revelaciones más profundas. No era porque su fin fuera ese como tal, sino era esto. Entonces, ahora, el tipo de lucha que estemos viviendo, tan específica que creamos, no me pueden entender y no pueden decirme la palabra que yo necesito porque no me entienden. El nombre es tan específico. Jesús fue tan tabernáculo perfecto, fue tan sumo sacerdote que se compadeció. ¿Por qué razón? Porque Él fue probado en todo. Tan sumo sacerdote que no hay como Él. Entonces, ¿a quién debemos recurrir tú y yo, hermanos? Pareciera un principio tan fácil, pero tan difícil de vivir, ¿verdad? Tan difícil de recordar en los momentos de mayor importancia. No es nuestra fuerza, no es nuestro canto, no son nuestros dones, no es que tan capaces somos. Es que tanto de la imagen de su Hijo Jesús se encuentra en cada uno de nosotros. Es que tanto ha crecido Él en nosotros. Es que tanta relación hemos tenido en decir: tú eres mi porción, tú eres lo que yo quiero para mi vida. Es eso, hermanos. Aquella esposa se vestirá de lino fino, que son las justificaciones de los santos. La esposa vestida de lino fino y el esposo vestido ¿de qué? De su propia sangre, recordándonos: este es el sacrificio. Amén. Amén. Primera de Juan capítulo 4. No, perdón, capítulo 3, 2.
ver, ay, ya me perdí. No, capítulo 5. Amén. Dice el versículo 1. Pongamos atención en lo que leamos con atención, hermanos. Prestemos todos nuestros sentidos a la palabra del Señor. Y es lo mismo que hemos estado hablando. Si no me quieres creer a mí, excelente, porque no se trata de mí. Amén. Dice el versículo 1: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Amén. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué más? Nuestra fe. Amén. Recuerden el hilo, nuestra fe. ¿Ok? ¿De qué tamaño? No tanto la mida, sino pongamos a echarle, ¿cómo se dice cuando le das vueltas? Reforzarla, vamos a reforzarlo, ¿verdad? Entretejerlo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Esto es obediencia y sacrificio, hermanos. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres. A ver, todos fuertes una vez más. Amén. El siguiente. Amén. Recibimos. Es mayor, porque este es el testimonio de Dios, que ha testificado de su Hijo. Amén. Tres son los que dan testimonio allá en el cielo. ¿Quién, quién y quién? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Verbo, el Logos, la creación, aquel que comenzó todo. Estando persuadidos en esto, dice la versión 60. La versión 1909 dice: estando convencidos de esto. ¿Qué? Que el que comenzó en vosotros la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Él comenzó la obra desde el Génesis. Él comenzó la obra desde mucho antes que tú y yo naciéramos. Él comenzó la obra en nosotros. Él la va a perfeccionar. El Logos, aquel que creó, aquel que sigue creando, aquel que quiere seguir creciendo en ti y en mí. Amén. Y está el Espíritu. El Espíritu en un principio se posaba en la faz de la tierra. El Espíritu allá arriba en el cielo, ahí está, dando testimonio. Y luego aquí en la tierra tenemos tres: el agua, la sangre y el Espíritu. Común denominador en ambos, ¿quién es? El Espíritu. Porque el Espíritu vino para dar testimonio a ti y a mí. El Espíritu es aquel que viene y añade esa parte. El Verbo está ahí constantemente abogando por nosotros, constantemente pidiendo por nosotros, constantemente queriendo añadir esa parte. Y aquel que viene y a través de la sangre, a través del agua, viene y le dice: Señor, ayúdame, Señor, hoy quiero iniciar nuevamente este caminar.
El caminar del cristiano, hermanos, recordemos, no es solamente llegar y ya, sino es un constante recorrer cada uno de los muebles, es un constante entender las experiencias que tenemos que aprender, pero todos los días volvemos, no porque nos hagamos menos en nosotros mismos, sino que mengue nuestra carne y decir: yo te necesito desde el principio, Señor, yo te necesito como si fuera el último día. Yo te necesito tu sangre nuevamente en mi vida, necesito nuevamente tu agua, necesito nuevamente esa experiencia de tu nombre en mi vida. Necesito nuevamente recordar en todo mi ser que eres tú. Ayúdame, ayúdame. Y entonces, hermanos, cuando nosotros levantamos ese tipo de oración, permítanme un momento. Cuando nosotros empezamos a levantar este tipo de oración, empieza a crecer la imagen del Hijo de Dios en nosotros. Y vamos a recordar juntos un poco. Tú y yo, advenedizos, tú y yo, extranjeros, tú y yo, ajenos. ¿Ok? Un día, por su misericordia, fuimos alcanzados con lazos de amor. Y no solamente fuimos alcanzados, hermanos, si el bien crece dentro nuestro, nosotros tenemos una meta donde llegar: a la imagen del Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, tenemos una meta. ¿Alcanzamos a ver ahí dos? ¿Todavía sí? Ok. Tenemos una meta donde llegar. Y empezamos este caminar difícil, lleno de sorpresas, lleno de cosas, situaciones, etc, etc, etc. Pero entonces, hay una promesa que, nos guste o no, sigue vigente. He aquí, yo estoy con vosotros desde ahora y hasta el fin del mundo. Si yo me voy, es porque les iba a dejar al Consolador. Y este Consolador es el mismo que da testimonio a nosotros. Entonces, quedó el Espíritu Santo y traje esta botellita de aceite tipificando la unción del Espíritu. Amén. Ay, Señor, es que ya no puedo. Ay, Dios, ayúdame, por favor. Ahora sí ya no la veo venir. Apenas te acabo de conocer. Y el Espíritu Santo deposita una parte en ti. Ay, gracias, Dios, por hacerme sentir que tú eres. ¿Y te acuerdas de otra lucha? Acuérdate de otra lucha donde el Señor te dijo: yo soy. Yo soy, a la manera que sea. Es tan específico nuestro Padre Celestial que tiene la porción perfecta para cada día, ¿verdad? Pero entonces, estando desde el cielo, está nuestra oración que viene desde aquí al Espíritu. El Espíritu va, la lleva y así mismo trae el mensaje y dice: esta es la porción que ahora quiero que deposites de mi Hijo en él. Ay, Señor, ya no puedo, ayúdame. Pero cada una de esas pruebas, de esas luchas, de esas circunstancias, hace que cada día más crezca la imagen de su Hijo Jesús. Y el Espíritu que viene y da testimonio, cada día va creciendo, cada día va llenando más nuestra vida. Dime qué ves ahí, hermano. ¿Alcanzan a ver? Disculpen que no conseguí uno más grande. Pero si ahorita gustan acercarse, y aquí se los dejo de ejemplo. ¿Cuál es la meta? La imagen de su Hijo Jesús. ¿Cuál es la meta?
que cada día sea añadida una parte del verbo en nosotros, que cada día sea creada y depositada por el testimonio del Espíritu Santo, esa porción que necesitamos. Pero tú y yo necesitamos aprender a depender constantemente de Él, no por un beneficio, sino porque Él, la parte creadora, la parte que inició la obra, es aquel mismo en donde tú y yo encontramos nuestra plenitud, hermano. Donde tú y yo encontraremos el motivo por el cual fuimos creados. Donde tú y yo entenderemos que no somos llamados nada más a una parte, ni a un 10, sino fuimos llamados a la esposa, hermanos. Cuando entendí este llamado, hermano, entiendes que no se trata de un crecimiento que por nuestras fuerzas podamos lograr, sino se trata de que cada vez que Él crece más en nosotros, sabemos la razón por la que fuimos creados. Sabemos la razón por la que fuimos cercados. Yo quisiera deshacerme en palabras para explicarte, pero no hay como que tú lo vivas personalmente. Que Él crezca, que yo mengüe, para que entonces me dé cuenta dónde está la vida, para que entonces me dé cuenta cuál es la razón, para que entonces sepa que es a ti a quien yo quiero. Y parecen palabras tan vanas, pero ni filósofos, ni psicólogos, ni sabios han podido explicar tantas cosas que un hombre que logró entender que era una relación cercana nos puede explicar y nos puede platicar. No te voy a decir para el día de mañana ya estamos listos, pero te voy a animar a que la porción que el día de hoy necesita nuestra vida, podamos ir y decirle: aquí estoy. ¿Qué porción del verbo me has dado? ¿Qué porción del verbo has preparado? Por favor, permíteme que yo no sea obstáculo, y por favor permíteme ser recipiente para que transformes mi vida cada día más, para que esa obra que comenzaste no concluya. Para que esas luchas que vienen, hermano, de la manera más sencilla contra los que están rodeándonos, entendamos que nuestra lucha no es ni contra carne ni sangre, puesto que no se trata de carne y sangre, que nosotros somos creados. Él se hizo carne y sangre para hacernos entender: no se trata de ti, se trata de cuánto a mí me permitas crecer. Yo ya di el precio de carne y sangre, yo ya puse mi vida. Ahora tú tienes que entender que eres hijo. Aquellos que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, aquellos que entendieron esto, hermanos, son aquellos que pueden llegar, no porque sea el beneficio a buscar, sino porque es la consecuencia del estar cercanos. Amén. ¿Me ayudas? ¿Cuál es la porción que necesitamos? Yo no sé, hermanos. Yo solamente te quiero dejar que el verbo aquí está, que hoy tenemos una oportunidad nueva para que Él crezca en nosotros, que nosotros menguemos.
Si quieres venir al altar, si quieres en tu lugar, si quieres donde tú lo dispongas. Pero dile: Señor, así estoy, aquí estoy el día de hoy. Hermanos, bendita palabra, gracias a Dios. Qué ejemplo, amén. Dice la palabra: escondidos en Cristo. Dice que cuando se vea la nueva Jerusalén, tú no te vas a ver, solamente se va a ver Él. Amén. Escondidos en Cristo. Pero para estar escondidos en Cristo necesitas tener la misma naturaleza que Él. De eso se trata, cambiar. Puedes venir a tus rodillas. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Escóndete en Él y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti todo lo que soy, Jesús, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti todo lo que soy, Jesús, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Escóndete en Cristo. Yo quiero más de ti. Escóndete en Cristo Jesús y habitar en tu presencia. Dile al Señor: aquí estoy. Señor, transforma mi naturaleza, transforma lo que soy. Escóndeme en Cristo, escóndeme en Cristo. Por amor a tu nombre. No quiero verme yo, ya no quiero verme yo. Quiero que tú te veas. Tú eres el verbo de Dios. Tú eres el Logos creador. Señor, tú eres el que moriste en la cruz. Tú eres el que viniste en carne, en obediencia y sacrificio, pagando el precio por nosotros. Te doy gracias, Dios, por tu fidelidad. Te doy gracias por la palabra. Bendice a mi hermano, Señor. Bendice, Señor amado. Mi hermano Sáiquele a nosotros, Dios, transfórmanos. Rompe lo que tengas que romper. Transforma mi naturaleza. Dame tu naturaleza. Lléname del aceite, lléname de las aguas, lléname de tu nombre. Limpia con tu sangre. No se trata de mí. No es mi capacidad, no es mi fuerza. Yo no puedo.
Yo no puedo, yo no sé nada, yo no entiendo nada, yo no puedo nada, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú me puedes cambiar, tú me puedes transformar. Transfórmame y cámbiame. Yeshua Mesías Riasa Mahaya. Te entrego mi voluntad a ti, que soy Jesús. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti.